Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este su programa Al Natural. Soy Steven Madrigal y hoy con una grata visita acá en este su primer programa, acá con la compañía de don Hugo Armando Cruz Alvarado, muy conocido a nivel nacional, una figura pública, árbitro nacional e internacional y bueno, actualmente coordinador de arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol. Así que sin más preámbulo, bienvenido don Hugo, muchas gracias por estar acá en este programa y acompañarnos, así que bienvenido Hugo, ¿qué tal? Gracias Steve, muy bien, gracias a Dios, agradecerte pues la oportunidad y dispuesto pues a conversar un ratito sobre el arbitraje que siempre nos da bastante material y de verdad que muy complacido con acompañarte en esta hermosa tarde. Hugo, contanos un poco de dónde es Hugo, su origen, la zona, también ahí la parte de dónde inició ese arbitraje, pero de dónde es oriundo Hugo Cruz. Orgullosamente ramonense, yo siempre digo que San Ramón es la capital del mundo y por tanto he sido bendecido de haber nacido en una tierra tan próspera y que también es un centro neurálgico de Occidente. Entonces de verdad que me siento muy feliz de que mis orígenes hayan sido en la bella ciudad poeta que llaman. La zona de San Ramón. ¿Y actualmente vivís allá o...? No, yo desde que me casé me vine a vivir a Heredia, entonces tengo ya 12 años de vivir ahora en la ciudad de Las Flores, bueno, en las montañas altas de Heredia. En la zona de Heredia, entonces. Hugo, y bueno, pues actualmente, digamos, vos combinabas el arbitraje, ahora que se regresó acá, ¿por cuál motivo? ¿Por la familia o...? ¿Por qué fue que se vino a vivir a la zona de Heredia? No, básicamente, bueno, mi esposa es oriunda de Alajuela, entonces por cuestiones laborales, en ese momento ella trabajaba en la zona de Heredia, yo me estaba expandiendo también en parte laboral, yo en ese momento bueno, soltero, vivía con mi mamá en San Ramón, yo soy docente de educación física, tenía un trabajo en San Ramón, pero ya quería experimentar o buscar otras posibilidades. En ese momento con el Ministerio de Educación Pública, entonces obtuve una plaza en Desamparados, entonces era como un poquito ahí, tener un punto medio buscando más cercanía también, y claro. buscando también la parte arbitral, ¿verdad? El arbitraje siempre, pues había que estar entrenando acá en el Proyecto Gol ya en ese momento, entonces era como más complicado el tema del traslado de San Ramón, entonces al final la decisión fue Heredia y de verdad que bastante feliz, vivo en un lugar bastante bonito, con una vista espectacular, entonces Dios fue muy bueno con nosotros en habernos permitido encontrar el sitio donde vivimos actualmente. Entonces, herediano actualmente, y entonces si nos vamos al origen, en San Ramón, ahí nació el gusto por el arbitraje. ¿De dónde proviene este gusto? Cuéntenos un poco de dónde nació Hugo árbitro. O sea, ¿fue por algo que a usted tal vez le gustó o querías hacer otra cosa? No sé, que decís que ahora sos educador físico, combinándolo con el arbitraje, en su momento, ya Hugo retirado, ¿verdad? Actualmente, pero ¿nació por gusto, por algún familiar? O cuéntenos un poco acerca de eso. Yo soy árbitro de herencia, Steven. Yo soy árbitro de herencia. Mi papá fue árbitro internacional, fue árbitro en primera división durante muchísimos años. Entonces, en mi casa, desde que yo nací, se respiraba y se vivía arbitraje, no fútbol, arbitraje. Entonces, mi papá era bastante influyente, digamos, en la parte arbitral en la zona de San Ramón, entonces era como miembro de las juntas directivas de las asociaciones en ese momento. Entonces, en mi casa siempre había papelería y había toda la cuestión arbitral. Entonces, yo siempre he comentado, y es una anécdota bonita, mis juegos de infancia no eran carritos, no eran ese tipo de cosas, sino que mis juegos de infancia eran hacer informes arbitrales. Entonces, en ese momento, con una máquina de escribir que había en la casa, yo agarraba las hojas de informe, yo metía las hojas y comenzaba a escribir informes arbitrales ficticios, en los cuales yo ponía los equipos y yo me ponía como árbitro. Ya conforme el tiempo fue pasando, ya fui adquiriendo un poco más de noción. Yo era muy insistente que mi papá me trajera a los entrenamientos, que entrenaba en ese momento en el antiguo Estadio Nacional. Entonces ahí conocí a gente de ese momento, Ronald Gutiérrez, Grady Porras, Walter Quesada cuando empezaba en su momento, estaba en esa camada. Entonces yo desde chiquitillo
andaba correteando entre los pasillos del Estadio Nacional y ya era conocido por los compañeros de mi papá en ese momento. Mi papá trabajaba en Heredia también, en la Universidad Nacional, entonces cuando él le asignaban partidos, él llamaba a la casa y decía, bueno, voy para Punta Arenas, por ejemplo, necesito que vaya y me liste el maletín. Entonces yo ya sabía, ya sabía cómo tenía que acomodar todo, sus zapatos, los uniformes. Entonces él pasaba en carro por el cruce San Ramón, porque seguía... ¿Nunca le pasó que llegara con algún faltante el para maletín nada, de su inclusive, en mi casa había siempre reglas de juego. Yo desde chiquitillo, yo no leía Paco y Lola, ni leía ningún libro, yo leía las reglas de juego. Desde muy chiquitito las reglas de juego eran... Yo siempre he sido muy asiduo a leer, pero me encantaba leer las reglas de juego. Entonces yo desde muy pequeño tenía alto conocimiento, alto conocimiento no, tenía conocimiento porque yo leía muchísimo las reglas de juego. Entonces, cuando yo tenía unos 10, 11 años, mi papá me llevaba a los partidos de canchas abiertas que él dirigía. Entonces él estaba dirigiendo el partido, yo estaba en el camerino viendo el partido. Entonces él hacía el partido y amonestaba a un jugador, yo inmediatamente iba haciendo el informe arbitral. Entonces yo ponía jugador tal y por tal motivo, yo ya tenía ese conocimiento. Tenía un cuarto árbitro ya. Él terminaba el partido y simplemente firmaba el informe, porque como le digo, yo era muy asiduo a leer y tenía bastante ¿A qué edad más o menos fue esa experiencia donde empezó? Desde muy chiquitito, 7, 8 años, yo ya tenía esos juegos y como le digo, ya cuando estaba 11, 12 años, yo acompañaba a mi papá a todo lado, a todos los partidos que él iba. Y para mí era como esa ilusión después, ¿verdad? Ya en el colegio, cuando se organizaban los campeonatos de famoso papi fútbol, en ese momento que jugaba, siempre se ocupaba un árbitro, y ahí Nikin era el único que tenía tarjetas de silbato, por supuesto que yo. Entonces yo ya en el colegio asumí con el rol de estar arbitrando todos los partidos, y pues de una u otra forma ya me iba metiendo ahí, aparte que yo con 14 años ya había rogado a mi papá que me dejara hacer el curso arbitral, pero por el tema que era tan pequeño y por el temor y el riesgo y todo lo demás no me lo había permitido. Pero cuando ya estaba en quinto colegio, tenía 17 años, yo hice el curso arbitral y me gradué en julio de 1999. En la misma asociación de su papá. En julio de 1999 yo me gradué como árbitro profesional, profesional, tenía el título, y a partir de ahí pues comenzó ya formalmente mi carrera. En el año 2000, el presidente de la subcomisión, en ese momento la organización de arbitraje estaba dividida en subcomisiones. La subcomisión de arbitraje era presidida por el buen amigo, que Dios lo tenga en su santa gloria, don Ramón Luis Méndez, era el presidente de la subcomisión. Él llegó a San Ramón, porque éramos varios que habíamos hecho el curso, hicieron unas pruebas físicas, y bueno, afortunadamente las aprobé, y a partir de ahí ya comencé a recibir designaciones en fútbol aficionado, que tenía 18 años. Entonces no existía el INAFA, era como ANAFA. Era ANAFA, correcto. ANAFA. Entonces comencé a participar en los torneos de ANAFA, en las ligas menores, y afortunadamente desde un principio Ramón me apoyó muchísimo, muchísimo. Yo tengo que agradecerle siempre, y en vida siempre se lo hice saber. Yo siempre le estuve muy agradecido porque él de un inicio confió muchísimo en mí. Y así fue esos fueron como mis inicios. A partir de ahí, pues la historia se alargó por ya 25 años sí. que estuve en cancha, pero ese inicio para mí es muy, muy especial, porque el día que yo dirigí mi primer partido, nunca se me olvidará, que fue en San Rafael de San Ramón. Yo fui en bicicleta, nunca se me olvida. Y mi medio de transporte que usaba en San Ramón era bicicleta, y mi abuelita, también que en paz descanse, me había comprado un maletincito muy bonito y unos uniformes que mi papá me prestó. Entonces yo fui en bicicleta hasta ese partido, un partido de quinta división, antes se jugaba Liga Menor de ANAFA también, y fue ahí en San Ramón. Entonces yo lo tengo muy, muy presente, que esa fue la primera experiencia ya solito. Antes de eso, en un partido, una final, mi papá me había llevado de cuarto árbitro ahí, nada más hacer como el papel, pero ya decía, en ese partido que yo le digo fue la primera ocasión en que yo me puse un uniforme y ya pude experimentar, y a partir de ahí en San Ramón, en la asociación de San Ramón, a la cual pertenecí en mis inicios, recibí muchas designaciones de partidos de canchas abiertas, ya terceras y demás, que yo tenía 18, 17, 18 años, y entonces pues era el pollito, y en la zona de Occidente hay muy buenos campeonatos, principalmente en la zona de Naranjo en ese momento había campeonatos muy bravos, muy buenos, pero esos fueron los que también comenzaron a forjar un poco el carácter que después
pues me ayudó también a consolidarme en las divisiones en las que tuve oportunidad de participar. En ese apartado de la familia que usted desde pequeño inició ese proceso por gusto, ¿usted tiene hermanos o que no tomaron ese gusto también por el arbitraje? Para nada. Tengo un hermano que es sapricista y un hermano que es liguista. Y somos muy famosos los tres porque los tres salimos con la bendita camisa de Saprissa. La bendita foto, ¿verdad? Correcto, los tres con camisa de Saprissa, pero es bien curioso. Tengo otra foto que después actualicé, que yo vestido de árbitro, mi hermano que es sapricista vestido de morado y mi otro hermano que es super liguista vestido de rojinegro. Entonces, pero esa esa fue la actualización pública, sí. Por ahí, pero usted sabe que no iba a influenciar tanto como la polémica que en ese momento se generó con esa famosa bendita foto. Esa foto, esa polémica, ¿por qué fue que se dio? O sea, ¿qué generó? ¿A raíz de quién? Según por ahí había visto algo su hermano, fue el que inocentemente en su momento. En ese momento, Steven, las redes sociales no eran lo que son ahora, ¿verdad? En ese momento, digamos, el Facebook era muy incipiente, estaba como en sus primeros pasos, y eso fue posterior a un clásico. Yo dirigí un clásico en Alajuela, que ese día el marcador fue Alajuela 2, Saprissa 3, ese día Saprissa ganó, y había polémica con el tercer gol de Saprissa, pero nada que un clásico no genere polémica. Sí, por supuesto. Y al día siguiente, esa foto posiblemente tenía ya varios tiempos de estar ahí en las redes, y un amigo de mi hermano la tomó malintencionadamente y pues le dio un tono diferente al que había sido. Como le digo, yo siempre he explicado mucho, yo siempre expliqué mucho y he comentado el tema que era una inocentada. Porque como le decía, usted con 4 o 5 años y Costa Rica, que es un país chiquitito y bastante futbolero, pues la tendencia de los tíos, de los abuelos... los papás que le ponen una camisa. Camisa. Usted ni tiene el sentido, ¿verdad? De que te están poniendo una camisa de un equipo que... Por supuesto, no y en ese momento, como le digo, es curioso porque somos los tres, y era porque mi abuelito y mis tíos eran bastante sapricistas. Entonces, pero como le digo, fue una inocentada que al final... Yo sí, siempre lo dije y lo digo con un poco de desazón, porque en su momento sí me generó bastante como reticencia en las comisiones que estuvieron en su momento, como por ponerme por ese motivo, a pesar de que nunca en la vida, y de eso puedo estar ¿Le trajo alguna secuela? Siempre había como un pensar... No lo ponemos aquí porque va a generar, porque la foto y la gente y polémica. Pero fue más que eso, como le digo, afortunadamente, como todos los árbitros, y tomamos un silbato, nos metemos en una cancha, nos equivocamos, pero si algo puedo yo darle certeza, y hoy lo sostengo con mucho más orgullo, es que el arbitraje aquí siempre ha sido honesto, honrado y respetuoso de las normas. Entonces creo que si por algo me caractericé durante mi carrera fue por ser bastante ético e íntegro en el tema del desarrollo arbitral, que al final es una labor profesional, ¿verdad? Como muchos trabajos, ¿verdad? Todo lleva su parte profesional y enfoque que, gracias a Dios, ¿verdad? Se da en Costa Rica. Hugo, vamos a ir a un corte comercial, pero antes de este corte, ve pensando el partido más complicado, más significante en la carrera ya en la primera división. Entonces, al regresar acá en su programa Al Natural, regresamos acá junto a Hugo Cruz. Bueno, regresamos acá en su programa Al Natural, hoy junto a Hugo Cruz, que nos acompaña. Hugo, teníamos la pregunta antes del corte, ¿qué partido ha sido el más determinante o importante en su carrera, o que haya sido difícil, que Hugo diga, este partido es el que más voy a recordar durante esos 25 años de carrera, ¿verdad? Steven, fíjate que marqué en mi currículum la cifra de más de 500 partidos en primera división. 523 más o menos, por ahí. Por ahí andaban, lo cual... De hecho, uno de los, si no me equivoco, Hugo, es de los árbitros actualmente con más partidos en la primera división. Bueno. Incluso ya retirado, pero sobrepasando a Walter Quesada, que estuvo cerca de 20 años en la primera división también. Fíjate que por ahí estuve en algún momento con Cristian Sandoval, que estadista bastante reconocido en el país, claro. Y él fue el que me pasó ese dato, que había sido el árbitro, que soy el árbitro que más juegos he dirigido en la historia de la primera división. Y al final, Steve, eso es un dato para uno. La carrera arbitral al final estadísticamente se vuelve como un mérito propio, porque
Usted sabe que no vamos a ser reconocidos nunca como tales, pero sí me llena bastante orgullo a título personal y por supuesto para mis seres queridos que fueron los que me acompañaron durante tanto tiempo, porque la estadística, como le digo, es algo muy propio, pero también que me llena bastante orgullo. Pero es de reconocer. Porque fueron bastantes años, fueron muchos esfuerzos, muchos sacrificios, que usted también lo entenderá ahorita, que al final ya es una retribución personal, pero yo le voy a romper el protocolo. ¿Cuál partido cree usted que se recuerda en Costa Rica con más, que está en la memoria así, que de toda la gente común? De la gente común, un partido de los clásicos normalmente. Ajá, uno en especial. Hubo un partido, bueno, este fue el árbitro. un cambio de marcador bastante radical, fue en el Ricardo Saprissa. No, en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Y es el famoso clásico del 4-4. El 4-4. Pero hubo uno también 4-3 también que fue bastante... Sí. Es que tienen un sinfín de... ¿Cuántos clásicos más o menos dirigió? Estuve en 23 clásicos. 23 clásicos nacionales. Entre ellos finales nacionales, me imagino que se supuesto, toparon. Sí, afortunadamente también tuve la dicha de que mi último juego como árbitro activo fue un clásico. Fue la final del torneo anterior. Leí en el Estadio Saprissa que fue un 3-3. Fue un partido bastante disputado. Ese fue recientemente, eso fue en mayo aproximadamente. Correcto, pero indudablemente si yo quisiera ponerle un lazo a mi partido más importante es el 4-4. Ese partido se jugó el 22 de septiembre del 2013, tenía 17 días de haberme convertido en padre de familia por primera vez, había nacido Felipe el 5 de septiembre del 2013. Y ya había recibido noticia que iba al Campeonato Mundial Sub-17, que había sido designado. Y venía como, había sido un muy buen año. El 2013 fue uno de mis mejores años vitales porque había estado en un torneo Sub-20 de CONCACAF, había participado en muchísimos partidos de todas las categorías. O sea, fuiste a este clásico del 4-4 previo a el Mundial en Emiratos Árabes en el 2013. Correcto. Venía como una seguidilla positiva de vida, porque como digo, pasó el hecho más importante, mi Mundial Mayor, mi primer Mundial Mayor, porque yo tengo 2 Mundiales Mayores, uno se llama Felipe y el otro se llama Valeria, porque al final es lo más significativo de mi vida, por supuesto, ser padre de familia ha sido el mayor premio que Dios me ha podido conceder. Pero sí, o sea, personalmente estaba en una etapa de bastante motivación y ese partido fue bastante peculiar. Iba súper bien acompañado, estaba Leonel Leal, Octavio Jari, Rafael Vega como mi equipo arbitral en ese momento. Y fue un clásico donde todas las condiciones se prestaron. El Estadio Nacional que estaba, no recuerdo si fue no tengo en la memoria ahorita si fue el primer clásico que se jugó en el nuevo Estadio Nacional, que había sido inaugurado en el 2011. Pero fue un partido bastante especial. Inició ganando Alajuela 2-0, Saprissa remontó 3-2, después Alajuela empató, dio vuelta 3-3, 4-3, iba ganando y en el último minuto Saprissa logró el 4-4 y es recordado por todos, creo, por la afición como uno de los clásicos mejor disputados y más emocionantes de toda la historia del fútbol. Entonces me tocó el privilegio de ser el árbitro y en ese momento fue bastante curioso porque a mí generó noticia positivamente el tema del arbitraje. Yo recuerdo haber recibido bastantes llamadas y entrevistas de los medios respecto porque como le digo, fue en ese momento muy bien rememorado por todos los cronistas y demás prensa del país. Como le digo, por la historia que el partido, si no me equivoco, creo que fue el primer clásico que se jugó y qué clase de clásico, ¿verdad? Entonces, como le digo, tuve el privilegio de haber estado en cancha ese día y tener en mi memoria tendré siempre en mi memoria ese partido tan significativo. 4-4 entonces. Y como le decía, también tuve la oportunidad de retirarme, como muchos quisieran, en una final y tras de final clásico. Entonces, también Dios ha sido bastante bueno conmigo, yo agradezco siempre y agradecí siempre a todas las personas que en su momento tuvieron la decisión, en comisión de arbitraje y dirigentes que estuvieron, pues de darme la oportunidad y, como le digo, al final yo le decía, la estadística es para uno, pero también me queda por ahí el orgullo propio de haber tenido la oportunidad de estar en partidos de tanta relevancia. Hugo Cruz
árbitro internacional, ¿cómo estuvo esa etapa? ¿Y qué pasó? ¿Tuvo la oportunidad de partidos clase A fuera del país? No sé el tema, ¿verdad?, de la parte de los mundiales, ¿qué sucedió? ¿Por qué no llegó? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Qué pasó en el camino en ese Hugo Cruz como árbitro internacional? Cuando uno proyecta una carrera arbitral, Steven, uno tiene sueños, tiene ilusiones. Entonces, indudablemente, uno de mis anhelos, ya conforme mi carrera fue avanzando, yo le he contado a usted que yo empecé en el año 2000, tenía 18 años y desde eso yo comencé a proyectarme. Yo quería, por supuesto, de llegar a, primero, ir quemando etapas, que afortunadamente puedo también decir con bastante orgullo que todas las etapas posibles yo las fui quemando. Dirigí en canchas abiertas, dirigí en Liga Menor, dirigí Juegos Nacionales 2 veces. Proceso bastante. Estuve en Linafa, después ya me ascendieron, estuve en alto rendimiento, que en ese momento se jugaba. Después ya me lograron ascender a segunda división, participé durante bastante tiempo en segunda división y ya en el año 2006, bajo la dirección de don Luis Paulino Siles, pues fui ascendido a la primera división el año 2006. De hecho, en ese año fue que debutó. 18 de agosto del año 2006 tuve mi debut en Liberia Cartaginés. Ese fue mi primer partido en primera división y el 20 de octubre del 2006, mi cuarto partido en primera división fue un clásico nacional. O sea, 4 partidos en primera división y al Clásico Nacional. Correcto, don Luis Paulino Siles en ese momento, que siempre en el argot arbitral se ha hablado mucho de la personalidad que tenía don Luis, claro, por supuesto, por esas excentricidades o locuras, pero era una persona con muchísimo conocimiento. Aparte, mucha gente dirá, pucha, que ha arriesgado 4 partidos, no, pero detrás de esos 4 partidos había una carrera bastante bien sólida, construida, como le decía, por la etapa y el bagaje que yo había tenido anteriormente. Pero en ese momento, por supuesto, tenía 24 años, estaba recién comenzando, pero afortunadamente fue una muy buena experiencia, con un muy buen resultado, lo cual me permitió, a partir del año 2008, que fue el tema que estábamos hablando, pues obtener mi gafete internacional. Y ahí fueron 10 años, hasta el año 2018, que mantuve mi gafete y pues viví muchísimas experiencias, muchísimos partidos, claro, por supuesto. Muchísimos partidos, eliminatorias. Sí, de hecho estuve en la eliminatoria del año 2010, estuve en la eliminatoria del 2014 incluso, llegué a participar en la eliminatoria mundial 2018, o sea, estuve en 3 eliminatorias mundialistas. Como le comentaba, tuve infinidad, suena muy jactancioso, pero sí, tuve muchísimos torneos en CONCACAF, sub-17, sub-20, preolímpicos. Y en el 2013 pues tuve la oportunidad de participar en el Mundial Sub-17 de Emiratos y a partir de ahí pues yo seguía bastante bien el proceso. Desafortunadamente para mí en el año 2015 en 2014 estuvimos en un curso, un seminario de árbitros proyección para... En ese proceso estaba, me imagino, con Ricardo y Henry Jarano, éramos los que estábamos en ese momento. Fuimos a Chile a un curso de proyección, ahí se dictaminaban los árbitros que seguían el proceso para el siguiente mundial, que era Rusia. Un filtro que tenían ahí. Correcto, ahí empezaba, FIFA hacía ese tipo de procesos y desafortunadamente pues yo fallé la prueba física en Chile y a partir de ahí pues mi carrera fue a menos, indudablemente tengo que decir así. Mucho por la parte política, mucho también por la parte de oportunidad. Nunca se me olvidarán en ese momento las palabras de Máximo Busaca en ese reunión. Dice, el tren muchas veces solo pasa una vez en la vida y creo que para mí ese fue el tren que perdí y desafortunadamente, como le digo, a partir de ahí pues otras personas fueron con sus méritos obteniendo las oportunidades y tampoco lo digo con lamento, al final fue la situación tal cual pasó. Podría poner 1000 excusas que nunca puse, pero así fue como se dio la situación y como le digo, al final el arbitraje tiene mucha parte política, pero tampoco eso no me hizo rendirme nunca, a pesar de que yo en el 2018 perdí mi gafete internacional, pues nunca bajé los brazos y traté de mantenerme, como lo hice hasta el final, con hidalguía, con esfuerzo, con sacrificio y tratando pues de estar siempre en lo más alto, que al final, como le decía, tuve la dicha de poder retirarme en una final y en un clásico. Entonces fue como ponerle el sello a una, para mí personalmente, una muy buena carrera arbitral. Bueno, Hugo, qué interesante lo que nos comentas, ¿verdad? Acá, por supuesto, en Al Natural, hoy que estás compartiendo en nuestro primer programa, porque es nuestro primer programa y la verdad que muy agradecidos de tenerlo hasta acá presente. Y ahora
que nos comentabas anteriormente los puntos de su retiro, su último juego, un bagaje tan largo, ¿verdad? En este punto del arbitraje, 25 años, 523 partidos en la máxima categoría. A ver si llega alguien, ¿verdad?, a romper ese récord, ¿verdad? Está complicado porque son bastantes partidos, pero bueno, ahí vamos a ver las nuevas generaciones. Y a este punto es donde quiero ir. Ahora ya tomás el puesto de coordinador de arbitraje en la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Cómo ha sentido usted ese cambio cuando usted tuvo su último juego en este Clásico Nacional en el Ricardo Saprissa Alajuelense, que de hecho hubo mucha lluvia en ese juego, me acuerdo, donde estuvimos observando el partido? Y de hecho, bueno, algunas imágenes por acá se ve donde su último juego estuvo, ¿verdad? En esta final nacional. Era la final nacional de ida, ¿verdad? Y bueno, un juego para su retiro, con un Clásico Nacional, y luego hace paso a la coordinación de arbitraje. O sea, sigue manteniéndose en ese estilo de vida, en arbitraje. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Le ha hecho falta arbitrar? ¿O tal vez el estar en el departamento de arbitraje le ha ayudado a hacerlo más tranquilo, no generar un impacto tan grande en ese retiro? Creo que en la vida, Steven, uno tiene que irse proponiendo, y mi pensar siempre ha sido eso. Uno tiene que irse como visualizando cómo va a ir siendo su vida paso a paso, ¿verdad? Si bien es cierto, Dios tiene siempre el control nuestro, claro, y es el que va marcando pues los planes que tiene para nosotros, pero yo siempre me visualicé en algún momento de mi retiro seguir ligado completamente al arbitraje. Pues como le decía, es algo que indudablemente traigo en la sangre y que siempre me ha, más que lo hiciese como una labor, como un trabajo, yo siempre lo hice con muchísima pasión. O sea, el arbitraje a mí me ha apasionado desde muy pequeño y hasta la fecha es igual, y creo que ya en los últimos tiempos yo iba visualizando como ese paso. Inclusive cuando llegó Horacio Elizondo en el año 2023, que llegó a final del año 2023, conforme nos fuimos conociendo, él ya me iba como tirando, como decimos popularmente en Costa Rica, chinitas. Ya él me iba viendo como ese potencial o como esas características. También me tocó, también digo con bastante orgullo, me tocó ir liderando un poco el grupo en ese momento. Como sí, de hecho siempre ha sido como, cuando ha tenido que hablar a la prensa, ha sido como portavoz, ¿verdad?, del grupo del panel de primera y de la Liga de Ascenso también. Sí, en ese momento pues me tocó liderar un poco el grupo, negociaciones y demás que hacíamos con la dirigencia, y eso pues ya iba marcando un poco la personalidad que yo siempre he demostrado, y como decir, el paso final o la estaca final la puso don Enrique Oces cuando llegó. Don Enrique tenía, no sé, 15 o 2-3 semanas de estar en nuestro país, contratado como presidente de la Comisión de Árbitros, y él necesitó en una mañana, me dijo, ocupo hablar con usted, y yo, pucha, qué torta me jalé. No recordaba ninguna torta que me había jalado en ningún partido, pero así como decimos nosotros, sin anestesia. Me hizo de una vez el ofrecimiento. Yo me gustaría, o quiero proponerle que usted se incorpore a trabajar conmigo, y ahí fuimos un poco armando el rompecabezas, y pues como le digo, tuve la bendición de concluir de buena forma mi carrera arbitral, pero a sabiendas o con la noción clara de que el siguiente paso estaba aquí mismo. Entonces me siento bastante bendecido. Como digo, Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. Yo siempre reconozco la grandeza del Señor en mi vida, y parte fue eso, permitirme seguir aquí trabajando. En mi momento, los últimos partidos yo decía, pucha, mucha gente me decía, inclusive tengo también esa alegría de pensar que la gente decía, pucha, no te retires, todavía estás bien, puedes dar un poco más. Pero yo dije, ya mi ciclo ya concluyó, yo ya no aspiraba ya a más que dar en el arbitraje, y creo que una de las aspiraciones fue no solo cambiar de rol para seguir, sino porque también era una forma nuevamente de empezar a construir. Sí, o sea, dentro de esta nueva rol, no solo es el tema de coordinar, que es bastante positivo y satisfactorio, pero sino también proyectarme un poquito a futuro con otras labores que quisiera realizar, pero no, el estar aquí metido en la dinámica, estar con los árbitros,
acompañarlos, tratando de guiarlos, trabajando directamente con la Liga de Ascenso, que es donde más me estoy enfocando ahorita, y apoyando a don Enrique con el grupo de Primera División, bueno, también con el grupo de Liga Menor y demás que viene ahí, pues me ha llenado, tal vez no vacío, pero también la parte de mantenerlo esa parte de cancha. Entonces, claro, sí. La verdad es que es bastante, como le digo. Porque se sigue relacionando con los árbitros. 100%, todo 100%, sigue siendo... y tengo siempre, gracias a Dios, me he caracterizado por tener muy buena relación con todas las personas, pero ahora yo siempre he dicho, no, me da risa porque ahora jefe arriba, jefe abajo, no me interesa ser jefe, quiero ser compañero, amigo, sigue siendo porque tiene quiero ser un líder que vaya pues positivamente trabajando en pos del arbitraje nacional, y creo que en eso me he estado enfocando pues en estos y se han venido dando resultados positivos en el arbitraje, porque con el videoarbitraje, que ha sido una buena herramienta, ha dado esa ayuda. Y si vemos últimamente en juegos importantes en la máxima categoría no ha generado tanto impacto, ¿verdad? A tiempos atrás, cuando no estaba incluso el videoarbitraje. Entonces es algo bueno porque ha entrado en una etapa donde tal vez el ojo, ¿verdad?, de los periodistas, de toda la prensa, ha sido siempre el arbitraje cuando le dan duro, ¿verdad?, en esa parte, ha sido más tranquilo, ¿verdad?, en este punto. Aquí hay que reconocer, primero hay que reconocer a todas las personas que desde que yo estuvieron en la dirigencia, que todas de una u otra forma hicieron un aporte importante al tema arbitral, pero o sea, no hay que tener dos ojos de frente para decir que la llegada de Horacio Elizondo y la llegada de Enrique posterior pues dieron un giro radical, y aquí hay que anteponer también un poco la gestión de don Asael Maroto dentro de la federación para darle ese cambio radical que el arbitraje ocupaba. Fue un golpe de timón bastante importante por el bagaje, por la experiencia, por el conocimiento que tanto don Horacio como don Enrique tienen, y eso ha permitido ir construyendo como un nuevo camino que el arbitraje requería. No quiero decir que las personas a nivel nacional que estuvieron lo hicieron mal, sino que quizás se encontraron con muchas limitaciones, y creo que ahora con la llegada de ellos dos, pues las puertas se abrieron un poco más, y en vista de eso es lo que usted menciona. Creo que no porque nosotros estemos ahorita en la dirección o en el timón del venía un proceso, pero sí se ha venido trabajando, y los planes que hay a corto, mediano y largo plazo pues nos permiten tener una noción de que vienen cosas muy grandes para nuestro país en tema arbitral. Ahorita en la parte que me corresponde a mí personalmente, que es un poco el desarrollo de árbitros, pues estamos trabajando fuerte en las ligas menores, en los nuevos prospectos, para que el día que los Juan Gabriel, los Keylor, los Steven, los Paulos, los Chinchillas, los Pinedas, que son ahorita los árbitros un poco más reconocidos del país, pues puedan ser suplidos por muchachos que también tienen su potencial, tienen su capacidad, pero que, como decimos, son diamantes en bruto, que hay que trabajarlos y hay que pulirlos para que en el momento que les corresponda brillen, y indudablemente estoy seguro que así va a pasar. Viene un proceso de cambio, vienen unas generaciones distintas, ¿verdad?, es natural, parte es como un ciclo normal. Yo también entré en ese ciclo, y creo que, como decía, parte de ese cambio que yo tuve es también comprender que los ciclos se acaban y que hay nuevas personas que tienen que suplir esos espacios. Nada es eterno ni nada es para siempre, y creo que en el arbitraje mucho menos, pero sí vienen muchachos con mucha hambre, con mucha capacidad y con muchas ganas de trabajar, que, como le digo, yo estoy seguro que en un plazo de máximo 2-3 años ya van a comenzar a dar sus frutos, y los veremos en los partidos más importantes, y los veremos en torneos importantes. A ver si llegan a romper ese récord. Los récords creo que están establecidos para romperse, y claro. Yo sería feliz, porque eso significaría que llegó una persona que tuvo constancia. Yo siempre creo que si algo puedo hablar de mi carrera un poco es la disciplina y la constancia que tuve, porque fueron 20 años prácticamente en primera división, que estamos hablando de casi 40 torneos, y yo siempre fui un árbitro bastante consistente en cuanto a la participación. O sea, no era que me perdí y se hacía un partido, no, siempre tuve se mantenía siempre los partidos importantes, de 15 a 20 partidos por torneo, porque si usted saca las cuentas, tiene que darle de esa forma, pero eso significa que siempre hubo disciplina, que siempre hubo constancia, que siempre fui bastante responsable. Como le dije, yo difícilmente a usted le podrán dar una queja en algún momento mía a alguna persona, polémicas todas,
polémicas todas, porque Siempre. el árbitro por naturaleza siempre va a ser polémico, pero yo siempre se lo digo a las personas actualmente, si algo me caracterizó, una frase era, de mí podrán decir que fui un árbitro bueno, malo, regular, pésimo, como quieran darlo, pero indudablemente cualquiera le va a decir que yo siempre fui, claro, o siempre he sido una buena persona, y por eso siempre me preocupé muchísimo, y eso pues dio puerta también a que estas oportunidades de trabajar ya en el staff de la federación y como encargado del arbitraje pues se abrieran, y es merced a la buena relación que siempre mantuve con las personas. Yo, gracias a Dios, a cualquier estadio llego y soy bien recibido. Con los dirigentes de cualquier equipo siempre tengo una relación bastante sana, bastante, claro, cordial y respetuosa, y eso también pues es parte de las nuevas funciones y que al final también repercuten positivamente para todo el arbitraje. Hugo, bueno, el tiempo nos está ganando un poco. Vamos a ir a nuestro último corte comercial acá en Al Natural, hoy junto a Hugo Cruz. Regresamos, pero antes de eso, Hugo, también vamos a ir cerrando un poquito para hablar un poco de su familia actualmente, su hijo Felipe y Valeria y Farina, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos a regresar ahorita un momento acá en Al Natural. Bueno, regresamos acá en su programa Al Natural, hoy junto a Hugo Cruz. Acá el placer. Lanzábamos la pregunta, Hugo, para ir cerrando ya este programa, la familia. Farina, Felipe y Valeria. Viene una parte, Felipe no está en el rol del arbitraje, no quiere, usted tomó ese rol con su papá y ahora no sé si Felipe irá a tomar también ese patrón, ¿verdad? De Felipe árbitro, Felipe Cruz, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de la familia, ¿verdad? Actualmente. Vamos a ver, yo vacilo mucho porque mi papá se llama Hugo Cruz II, podría decir yo vacilando cuando Farina quedó embarazada, yo decía, pues no le ponemos Hugo Cruz III, ¿verdad? Pero no, jamás, yo no digo que lo le iba a permitir y tampoco en ese momento, jamás permitiría que se hiciese árbitro, pero los caminos del Farina Señor, tuvo más decisiones, los caminos del Señor son inciertos y claro, no sabemos si a futuro le irá a gustar, pero no, definitivamente actualmente no. Inclusive, anecdóticamente, Felipe siempre quiso jugar fútbol y yo nunca se lo permití en la sana teoría por el tema de no que se fuera influenciado, ¿verdad? Que si jugaban en el equipo A, en el equipo B, en el equipo C, le iban a etiquetar de que el papá, que aquí, que allá. Entonces Felipe se enfocó muchísimo en la gimnasia. Felipe fue un gimnasta, a pesar de su corta edad. Felipe tiene 12 años, pero desde muy niño. Felipe, desde que tiene 3 años, participó en gimnasia hasta el año anterior, que el año anterior en los Juegos Nacionales pues obtuvo 7 medallas de oro. En Guanacaste en Cañas se llevaron a cabo esos Juegos Nacionales y al final fue reconocido con el premio que el ICODER otorga a los atletas más destacados de la disciplina. Y pues Felipe tuvo la oportunidad de ganar eso porque tiene un gran talento, pero con mi retiro curiosamente se dio la oportunidad de que ya él estaba un poco cansado porque la rutina de gimnasia era exhaustiva. Felipe entrenaba mucha disciplina, de lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche y le daba duro y le daba de verdad, pero como que se agotó un poco en esa parte y aprovechó ahí un poco el desliz de que ya me iba yo del arbitraje. Y pues ahora es futbolista. Ahora está metido como bueno, puede que por ahí empiece a llegar después Vamos a ver, pero... el gusanillo, ¿verdad? Por el arbitraje. Nosotros nunca ni lo presionamos en gimnasia porque lo hacía porque le gustaba, ni lo vamos a presionar en nada. En el mismo caso Valeria tiene 6 años y es buenísimo para nadar. Viera qué buena que es para nadar. Natación. Pero está en natación y en ballet. Pero nosotros, yo soy educador físico, Farina es educadora física, siempre si algo les hemos inculcado es que de alguna u otra forma tienen que moverse. Somos una familia muy activa, siempre han sido muy activos, pero en la parte arbitral no le veo futuro a Felipe como en esa parte, pero los caminos del Señor vamos a ver por qué lado nos dan. La combinación entonces ahora de ya la coordinación de arbitraje en la Federación Costarricense de Fútbol, y sigues como educador físico también, estás actualmente, entonces todavía ¿trabajas en el mismo colegio o escuela con Farina? Yo trabajo con el Patronato Nacional de la Infancia, en un programa social. La parte de educación física sí, pero es un programa de prevención que la institución tiene en una zona de riesgo, digamos, que es donde los programas se instauran.
Entonces por ahí estoy combinando las dos, las dos facetas, siempre me han gustado muchísimo, pero ahí estamos también. Pues, y a Farina, ¿cómo fue cómo la conoció, digamos, cómo llegó a ese punto de... Mi mamá y querida esposa, somos colegas, nos conocimos en la universidad. Nos conocimos en la universidad en el año 2003, que ingresamos los dos a la Universidad Nacional. Farina fue una muy reconocida atleta nacional, fue campeona nacional, centroamericana y demás en salto de vallas. Era la disciplina que ella competía, fue una atleta bastante reconocida. Y bueno, nos conocimos en la universidad. En ese momento yo tenía otra relación y bueno, con el pasar del tiempo ya pues nos fuimos conociendo más y demás. Y en el 2004 nos hicimos novios, tenemos 21 años de estar juntos. 21 años. Entonces, es curioso. Le ha aguantado un montón entonces con el arbitraje. Porque toda la vida, toda mi carrera, pues ella me hacía... Si le dije que mi mamá fue un bastión, si yo le dije que mi mamá fue un bastión, indudablemente la columna que me sostuvo durante tantos años fue ella. Porque el arbitraje es de mucho sacrificio, es de mucho tiempo, es de mucha ausencia, fechas importantes, claro, los fines de semana, siempre con hijos con muchísima más razón, y con la dinámica familiar que tenemos con muchísima más razón, pero como decimos a lo tico, se puso la 10. Mi esposa siempre se ha puesto la 10 y siempre ha sido pues la roca fuerte en la cual nuestra familia se ha sustentado, y siempre pues me ha apoyado indudablemente. Y ahorita, digamos, con la distribución de tiempo y demás, también sigue pues partiendo ese lomo, porque al final es un beneficio familiar, pero también y muchos sacrificios también los lleva la familia. Pero como le dije, como he dicho, de Dios todo lo bueno viene, pero si de lo más, como le decía, lo más, mis hijos y mi esposa han sido la bendición más grande que Dios me ha podido dar, porque juntos hemos pues ido construyendo lo que Él nos ha dado, y pues me siento bastante feliz y orgulloso de saber que tengo una gran familia. Bueno, Hugo, la verdad que muy contento de haber podido escucharlo, compartir con los amigos televidentes, ¿verdad? Lo que es conocer un poco de Hugo Cruz, todo lo que hay detrás, desde ese inicio en el arbitraje, de dónde nació y hasta terminar con el punto de la familia, y el actual Hugo de hoy ya retirado, coordinador de arbitraje y bueno, con aras en el crecimiento del arbitraje nacional también. La verdad que, Hugo, agradecerte por tu tiempo, por haber estado acá con nosotros en Al Natural, y esperando que el día de mañana tal vez nuevamente nos topemos, ¿verdad? Eso es lo importante, así que agradecerte, don Hugo Cruz, exárbitro nacional e internacional, ahora coordinador de arbitraje. Agradecerle acá en Al Natural. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, saludos, placer. Nos despedimos y nos vemos pronto en nuestro siguiente programa.